Hola, buenas tardes, queridas familias, ¿cómo están? Acá estamos nuevamente con un episodio de Salud, Hogar y Familia, con una persona muy especial, hoy de más cerquita, que siempre contamos de que son de diferentes lugares. Hoy la tenemos a Melissa Adalia, pero ella es de Santa Fe, ella es de más cerquita, así que acá estamos entre nosotras, somos colegas de provincia. Melissa, ¿cómo estás? Muy bien, Lauri, ¿cómo estás vos? Muy bien, aquí estamos. Melissa nos trae en esta oportunidad un tema muy importante que se llama Afrontando la pandemia. Ella es profesora y también es licenciada en psicología. Ella se dedica a esta profesión muy hermosa, a la que nos ayuda a todos nosotros a poder orientar por ahí nuestra mente, ¿no es cierto? En estos conflictos y en estas situaciones donde estamos viviendo un poquito desorganizada nuestra mente, ¿no es cierto, Meli? Debes tener muchas consultas. Y en este tiempo la verdad es que sí, se han acrecentado un poquito las consultas y bueno, empiezan a aparecer cosas que por ahí estaban un poquito latentes y tal vez por las actividades, por un montón de tareas, no se despertaban, pero por ahí en el encierro, en el aislamiento, empiezan a aparecer, ¿no? Un poco más de tiempo quizás en algunas personas para ponerse a pensar algunas cosas que les pasan o que sienten más que eh, reflexionar tanto en lo que está pasando, sino más en lo que sienten, en lo que perciben, y aparecen consultas por sensaciones, emociones fuertes. Y sí, sí, para todos debe ser muy difícil, no es fácil la situación que estamos pasando. Pero bueno, Meli, te dejamos todo el tiempo a tu disposición para que nos puedas contar un poquito. Te cuento que más o menos tenemos una media hora como para que te puedas orientar con el tiempo, que por ahí no te lo comenté antes. Bueno, bárbaro. Bueno, Lauri, en principio yo quería comentar, o sea, les quiero compartir un versículo bíblico que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, que dice así: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Fíjense la particularidad de este versículo, en el que Cristo ya nos está anticipando de que vamos a pasar por dificultades, por conflictos, por lo cual a mí de alguna manera no me estaría asombrando esta situación de pandemia, en el sentido de que es una de las situaciones críticas que podíamos llegar a vivir, ¿no? Entre otras tantas. Pero acá nos dice, vamos a afrontarlas, y nos dice, anímense, porque también nos dice que él venció esas aflicciones. Entonces, de alguna manera nos da una cierta esperanza, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros preguntamos quién vivió en algún momento una crisis, supongamos una mudanza, un casamiento, un cambio laboral, todos, o bueno, un conflicto matrimonial, un conflicto interpersonal con algún ser querido, un problema económico, todos de alguna manera van a sentirse identificados con alguna de estas cuestiones, ¿no? Y todos esos eventos son considerados crisis. Ahora, si yo pregunto, ¿quién pasó por una pandemia alguna vez? Y bueno, vamos a estar todos en la misma, ¿no? Ninguno de nosotros pasó por una pandemia alguna vez. Y si hablamos de crisis, ¿qué pensamos? ¿Podríamos considerar que una pandemia o que esta situación que estamos atravesando es una crisis? Yo diría que en parte sí, ¿no? Según la Real Academia, crisis es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados. Es una situación mala o difícil, ¿sí? Eso es una crisis. Quiero comentarles, hay una página de Facebook donde van poniendo frases de personas, de gente común, que pasa por la calle y uno escucha, y ponen una frase en el Facebook que se llama La gente anda diciendo. Y hubo una vez una nena de 7 años que le dijo a su mamá:
mamá, teneme paciencia, es mi primera cuarentena por coronavirus. Teneme paciencia, es mi primera cuarentena por coronavirus. Evidentemente, ella es consciente de que algo le pasa, ¿no? Algo la tiene mal. Quizás no exactamente sabe el por qué, pero sabe que algo percibe, algo le está pasando, se siente cambiada, y le dice a la madre, mamá, teneme paciencia. Tal cual. Qué profunda esa frase, Y ¿no? sí, 7 porque añitos. encima nos hace reflexionar que pobres, si ellos están viviendo su primera cuarentena, nosotros también. O sea que cuanto más Exactamente, nosotros tenemos que darle el ejemplo. exactamente, ¿no? Pero bueno, esto fue sorpresivo para todos, algo inesperado, y esas dos características, lo impredecible, lo inesperado, tiende a ser más fuerte, digamos, a la hora de poder afrontarlo, ¿no? Entonces, cada uno, ¿sí? En función de sus características, de personalidad, de un montón de características personales, puede atravesar la pandemia de maneras diferentes, ¿sí? Y además, depende también de las condiciones en las que estemos, quizás algunas personas están encerradas, pero en un departamentito muy chiquito, con 3 hijos, otros están en una casa más amplia, sin hijos. Tal cual. Son muy diferentes las situaciones individuales de cada persona. Pero bueno, también tiene que ver con si tendemos o no a ser ansiosos, ¿sí? Y a cómo tenemos los estilos de afrontamiento de situaciones de estrés. ¿Sí? Podemos hablar de que lo que estamos atravesando son situaciones de estrés, son momentos críticos, y momentos críticos que contienen muchos factores estresores, porque es una pandemia, ¿no? Y no es solamente una crisis sanitaria, aparecen cantidades de cuestiones, bueno, el aislamiento, pérdida de trabajo en algunas personas, ¿sí? Hay gente que no está autorizada para trabajar y está perdiendo, su situación económica está siendo muy desfavorecida, ¿no? Hay otras personas que particularmente a esta altura de la pandemia, ya estamos en octubre finalizándolo, ya han tenido experiencias de muertes de seres queridos, ¿sí? Gente que no se ha podido despedir de sus familiares. Entonces, en relación a esto, estamos teniendo pérdidas, pérdida de contacto social, pérdida del abrazo, de ir a visitar a un abuelo, una tía, y esas son cosas que pasan, atraviesan, y en el medio nos generan tristeza, porque la tristeza está netamente asociada a las pérdidas, ¿sí? Entonces, podemos decir, bueno, una crisis sí es el fallecimiento de un ser querido, pero acá estamos llenos de crisis, microcrisis y macrocrisis, ¿sí? Estamos en constantes cambios, ¿no? Y tenemos que Me gustaría, aprender bueno, también a reestructurarnos mediante esos cambios, que no son fáciles, ¿no es cierto? exactamente, Estamos en permanente exactamente, movimiento y aprendiendo a reestructurar nuestra mente, nuestros hábitos. exactamente, a reestructurar, a reorganizar rutinas de trabajo, rutinas en la casa, modificación de la dinámica familiar, ¿no? Los chicos ahora están más adentro, tener la capacidad de hacer las cosas con ellos que antes hacían afuera, y ellos ahora se están sintiendo aburridos, cansados, porque también están experimentando todas las emociones naturales que cada ser humano tiene, como ser, por ejemplo, la tristeza, el enojo, ¿no? Si yo les preguntara qué están sintiendo, seguramente aparecerían estas emociones: tristeza, enojo, frustración, culpa, ¿no? Irritabilidad, miedo, ¿sí? La ansiedad, que muchas cosas pueden estar provocando. ¿Y está mal que se Entonces, el sienta problema, esas cosas? como Laui, Si está mal que uno sienta esas cosas. Porque a veces en he absoluto, escuchado muchas no, veces que como cristianos nosotros no tenemos que sentir esas cosas, no tenemos que sentir depresión, tristeza, tenemos que no, siempre estar pum para arriba. no, en absoluto. Justamente una de las cosas que iba a referenciar es que si nos está pasando esto, es súper esperable que esto esté sucediéndonos, cambios de humor, ¿sí? Somos seres humanos y estamos compuestos por, o sea, una de las
composiciones mentales, aparte de los pensamientos, son las emociones. Jesús mismo atravesó estas emociones que nosotros hoy podemos estar teniendo. Y si vamos al versículo inicial, él dice, yo también pasé por aflicciones, yo también estuve triste, enojado, con miedo. Y lo vamos a poder corroborar, ¿eh? Jesús vivió cada una de estas emociones. La Biblia nos da muchos ejemplos de situaciones en las que Jesús se sintió de estas maneras. Por ejemplo, en Efesios 4:26. 4:26. A ver si... bueno, yo acá... En Efesios 4:26 dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Acá nos está habilitando a enojarnos. La Biblia misma dice, airaos pero no pequéis. Acá es muy interesante el tema de, no, enojémonos, sí, nos podemos enojar, pero que no se sostenga en el tiempo, ¿sí? Porque ese sostenimiento en el tiempo es lo nocivo, ese sostenimiento en el tiempo es lo que hace que uno pueda sentir lo perjudicial de esa emoción. No es que no la vamos a tener, el tema es que podemos estar enojados porque el enojo implica un sentimiento de algo que nos resultó injusto. Entonces, nosotros vamos a defendernos frente a eso que nos resultó injusto, ¿sí? Pero el tema está en que no guardemos rencor por mucho tiempo porque eso ya es insalubre, ¿sí? A nivel mental, a nivel físico, y los más perjudicados frente a un enojo extensivo somos nosotros, ¿sí? Si no lo resolvemos. Entonces, bueno, ¿sí? Tenemos consecuencias por eso, ¿no? Dolores de cabeza, dolores de estómago, ¿sí? Muchas veces disociamos lo que es la mente y el cuerpo, pero en realidad tienen una conexión impresionante, ¿no? No podemos ya a esta altura estar disociando lo que es el cuerpo de la mente. Son un conjunto indisociable. La tristeza. Las emociones nos tienen que ser útiles, ¿sí? Nos tienen que resultar útiles. La tristeza de alguna manera aparece frente a las pérdidas, como decíamos, ¿no? Hoy, frente a alguna carencia, ¿no? Y en esta cuarentena estamos con carencias, ¿sí? La pérdida de contacto, la pérdida de rutinas, la pérdida de afectos a nivel físico, de un beso, del abrazo, ¿no? Nos falta lo social. Lo social, más en nuestra cultura, ¿no? Que está muy arraigado. Yo creo que por ahí está relacionado con lo que somos, ¿no? Un ser social, físico, espiritual y psicológico. Entonces, cuando nos falta uno... Exactamente. Fíjate, Lauri, que estamos compuestos, claro, por esas 4 áreas, y las 4 están siendo afectadas. La física, porque muchos no podían salir a correr, no podían salir a hacer sus actividades físicas, cerraron los gimnasios, ¿no? Quizás algunos se daba maña y se inventaba un gimnasio en la propia casa, pero otros quizás no tenían la posibilidad, y bueno, a nivel social está repercutiendo, a nivel espiritual, y muchas personas no están teniendo quizás la misma conexión. Eso ya es una cuestión muy personal, pero el hecho de no poder ir a la iglesia quizás a algunas personas les resulta más difícil. Una de las emociones que Cristo tuvo fue la tristeza, ¿no? Hablábamos de que esto nos implica, o sea, tener tristeza la tenemos cuando nos genera algo, una pérdida, ¿no? Carencias. Y quiero que leamos en Mateo 26, desde el versículo 36 al 38, dice así: Después Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, quédense aquí, yo voy a orar. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Luego empezó a sentir una tristeza muy profunda y les dijo, estoy muy triste, siento que me voy a morir, quédense aquí conmigo y no se duerman. Dice, siento una tristeza muy profunda. Pero fíjense, me quiero detener en esto, no solamente se sentía triste, sino que ¿qué hizo con eso? Hizo algo, ¿sí? Expresó, estoy triste. ¿Cuántas veces nosotros tapamos esas emociones que nos aparecen como que no pasara absolutamente nada? O hacemos de cuenta que no estamos tristes por una cuestión de
social quizás, porque muchas personas en sus ideas tienen el pensamiento de que la tristeza o mostrar tristeza es debilidad. Un concepto muy errado que todavía está bastante arraigado en nuestra cultura. Fíjese, bueno, acá Jesús dijo, estoy muy triste, ¿sí? Fue sincero con su emoción. ¿Qué hizo? La aceptó tal como era, y también ¿qué hizo? Buscó ayuda, La le compartió. pidió a sus amigos, la compartió, invitó a Pedro, lo invitó a Santiago y a Juan para que lo acompañaran, ¿sí? Entonces está esto de aceptar, reconocer, poder expresarlo y a partir de ahí habilitar a alguien a que nos ayude en un momento de dificultad. ¿Mm? Una persona por ahí que no confía en sí misma, una persona con baja autoestima, generalmente por ahí no pide ayuda, sino por el contrario, tiende a aislarse o a retraerse. Y por otro lado, personas que tienen mucho orgullo o este sentido de autosuficiencia, yo puedo solo, a mí nadie me tiene que ayudar, ¿no? Cuando en realidad una autoestima saludable en relación a esto es poder reconocer tanto las debilidades como las fortalezas. Si no puedo reconocer las debilidades, no puedo mejorar. ¿Mm? Claro, vos fíjate, Meli, que compartiéndola se hace no solamente más llevadera, sino por ahí nos trae la solución también, porque compartiéndola esa persona nos puede dar alguna herramienta o algo, un abrazo, por ahí solamente nos sentimos solos y ese abrazo que a la otra persona nos manifieste hace que yo salga de esa tristeza. Entonces compartiéndola es fundamental. Tal cual, ese abrazo que vos referís, Lauri, es súper terapéutico, es muy terapéutico, porque estamos validando esa emoción que está teniendo la persona, y estamos aceptándola incondicionalmente, Claro. y estamos entendiéndola, y estamos siendo empáticos. Son muchos los mensajes que se presentan a través de un abrazo. Así que sí, muy lindo. Y no necesitamos decir tantas palabras en esos momentos, ¿no? Tal cual. Sino facilitar a la persona para que pueda tener esa emoción y sentirse contenida y libre de poder expresarse. Bueno, respecto del miedo, también. Hay un libro que es muy bueno, que de paso se los recomiendo, se llama El Maestro de la Vida, es de un psiquiatra, Augusto Curi, cristiano. Y en la página 55 relata cuando Jesús fue interrogado por Anás, y dice así: después de ser arrestado, la primera casa a donde los soldados llevaron a Jesús fue a la de Anás. El clima era perturbador. Un grupo numeroso compuesto por soldados y siervos cercaba a Jesús. Querían ver cómo reaccionaría, lejos de las multitudes que lo asediaban. Tal vez querían verlo por primera vez tímido, nervioso, amedrentado. Con todo, aquel hombre parecía no debilitarse. Contrariamente a nosotros, no se doblegaba ante el miedo, más bien lo afrontaba. Ante la presión de Anás para que hablase, Jesús da una respuesta que suena desafiante en ese momento amenazador y dice: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Juan 18:20. En un momento de mucha tensión, de miedo, en una situación en la que cualquiera de nosotros podría estar con ansiedad y con miedo, no evitó ese temor, no lo negó, lo afrontó y fue asertivo. Esa es una de las características que Cristo tenía, que a nosotros nos puede servir muchísimo, la asertividad. La asertividad es poder expresar las emociones, los pensamientos, los deseos, los intereses en un momento oportuno, en el momento justo, sin atacar a los derechos de los demás, sin menospreciar a los demás, pero teniendo la posibilidad de decir lo que nos pasa. Esa asertividad es la que nos juega a favor a la hora de poder expresar todas nuestras emociones. ¿Sí? Por ejemplo, si estoy enojado, puedo actuar de manera pasiva, agresiva o asertiva. Hagamos de cuenta que es un triángulo. En la parte superior está la asertividad, en la parte derecha la agresividad y en la parte izquierda la pasividad.
¿sí? Frente al enojo, nosotros podemos decir, a ver, ¿qué sucede frente a las emociones? Muchas veces se niegan, tapando, haciendo de cuenta como que no pasa nada, lo cual no significa que la emoción no esté o que el hecho no haya sucedido. Me peleé con alguien, me dijo algo que no me gustaba, fue hiriente conmigo. Y yo lo niego, hago de cuenta como que no me siento enojado, no estoy bien, voy a seguir para adelante. Y en realidad no es que no me enojé pero me lo guardé. Ujú. Y no resolví la situación, ¿no? Fui pasivo, de alguna manera. De la misma manera, bueno, o puedo ser agresiva. ¿Por qué me dijiste esto? Agarrar, cerrar una puerta fuerte, gritar, ¿sí? Pero tampoco estoy resolviendo, quizás estoy expresando, me descargo, pero quizás genero más conflicto del que en realidad había. Ahora, si yo me enfrento a la persona, más en estos momentos donde estamos o podemos estar irritables con estos cambios de humor, en la convivencia en la casa, con otras personas, decir, a ver, me dijiste esto, buscar el momento, ¿no? Me dijiste esto, me sentí mal, no me gustó Claro. cuando me dijiste tal cosa. ¿Mm? Poder poner en palabras lo que yo sentí, lo que yo pienso, para también habilitar a la otra persona a que pueda disculparse o a dar una respuesta. La verdad que no me di cuenta, no pensé que te podría haber afectado. O sea, es como que habilitamos el momento y la palabra muchas veces resuelve el problema. Ahora, si lo evitamos, también hacemos que eso en el tiempo se extienda y en algún momento explote, ¿no? Tal cual. Hago como Pero que, lo dejo pasar. claro, vos fíjate también, Meli, que estamos todos, eh, nosotros somos dos nada más en la casa, porque mis hijos ya están grandes y no viven en nuestra casa. O sea que nuestro roce, por así decir, es mínimo, porque somos dos. Pero yo me imagino una familia con 5 niños en el hogar, no es fácil. Vos fíjate que muchos papás están acostumbrados a tener los niños en la escuela y desligarse un poco de esa parte de educación. Entonces, tener a los niños en la casa, tener al esposo en la casa que no trabaja, es como que todos los espacios están invadidos. Entonces, esa Sí, invasión tal de cual. espacios hace que el roce sea demasiado, ¿entendés? Ya sea para Exactamente. los niños, ya sea para nosotros como papás o nosotros como adultos, parejas. Ujú, ujú. O sea que es bastante difícil, ¿no? Encontrar el Sí, ¿no? equilibrio emocional. Sí, sí, sí. Esta invasión de espacios es lo que puede generar estas molestias y estos enojos, ¿no? Ahora, si en esta invasión y en esta molestia yo grito, golpeo una puerta, genero más inconveniente. No digo que eso no pueda suceder. Ahora, si lo hice, bueno, me detengo, reflexiono, ¿qué me pasó? ¿Por qué me enojé? Estamos muy acostumbrados a seguir como los caballitos, a mirar para adelante y hacer de cuenta que alrededor no pasa nada, pero en el medio pasan cosas. Me detengo, me siento, hijito, mira, mamá estaba un poco nerviosa. Pasó que cuando yo te pedí que hicieras esto, vos me dijiste que no, mamá viene cargando algunas cosas, ¿no? Un poco para poder poner en palabras, explicar y validarlos a ellos también como en estas emociones que no significa que no se puedan sentir, pero poder poner en palabras lo sucedido, los hechos y llegar a acuerdos es importante, es muy importante. En fin, vamos a pensar en esto, ¿no? La situación de encierro, ¿sí? Eh, genera naturalmente nerviosismo, como decíamos, cambios de humor, pensamientos catastróficos, esta necesidad de que algo suceda o que ¿cuándo va a terminar la pandemia? ¿Qué va a pasar? ¿No? Estas preguntas que generan ansiedad, porque hay mucha incertidumbre. ¿Sí? La ansiedad está en los chicos también. ¿Cuándo voy a volver a la escuela? Sí. ¿Y por qué no puedo hacer esto? ¿Y por qué no puedo hacer lo otro?
o gente que no está pudiendo ir a trabajar, y siente la necesidad. Hay otros que están contentos, pero otros no, sienten en sus características de personalidad la necesidad de estar en su rutina normal. Entonces, en relación a todas las emociones, enojo, tristeza, miedo y demás, lo importante es aceptarlo. Tratar de aceptarlo, reconocer lo que nos pasa. No querer cambiarlo, porque no podemos cambiar las realidades, ¿sí? Con un posible, por ejemplo, en relación a la ansiedad, con un posible hecho futuro que nos preocupe, no podemos hacer algo, no podemos controlar. Con el pensamiento intrusivo, eso de qué va a pasar y cuándo va a terminar, yo no puedo controlar la realidad, ¿sí? O preocupaciones sobre hechos que todavía no ocurrieron. Eso lo tenemos que dejar para más adelante. Cuando el hecho ocurra, ahí nos tenemos que preocupar y ocupar de generar soluciones o resoluciones. Sí podemos hacer cosas con lo que tenemos a mano en el momento, ¿no? Por ejemplo, en relación a los cuidados de higiene. Tenemos que tener los cuidados. El miedo hace que uno pueda cuidarse, ¿no? Tener los elementos de higiene propios para esta situación, ¿sí? Cuidarse, usar el barbijo, desinfectar lo que se tenga que desinfectar, con cuidado, pero no a un nivel obsesivo. Esos niveles obsesivos que aparecen justamente por esta ansiedad anticipada de ¿y qué me va a pasar? Y gente que ya con patologías ya tiene directamente el miedo a morir a partir del contagio, claro. Y se anticipan muchísimo a esos eventos catastróficos, ¿no? No significa que esas cosas no puedan suceder, pero si nos preocupamos de antemano frente a situaciones que no ocurrieron, son pensamientos innecesarios que no son productivos y no nos generan bienestar en absoluto, ¿no? Claro. Cabe destacar por ahí, Meli, que cuando esos sentimientos se exageran, ¿no? Hay personas que obviamente tienen que estar atentas y preocuparse, no preocuparse, ocuparse de que eso no sea algo realmente físico y tenga que realmente ir a un psiquiatra para medicar la situación y todo eso, ¿no es cierto? No estamos ni minimizando ni exagerando esta situación. Tal cual. Ser conscientes de que hay una realidad, hay que respetar esa realidad con los cuidados necesarios, y bueno, controlar las variables que sí podemos controlar, ¿no? Y las que no, si aparecen ya pensamientos muy intrusivos, pensamientos que ocupan demasiado nuestro tiempo y son muy, muy molestos, ahí ya tenemos que pensar en una posible consulta, claro. Para ver de qué se trata, porque hay bases, ¿sí? De personalidad, o hay patologías que están muy asociadas a estos pensamientos, y eso hay que trabajarlo. Y no tenemos que tener miedo de consultar, de buscar una solución. Claro. Y dentro de todo esto feo, dentro de todo lo malo, por así decirlo, de esta realidad que estamos viviendo, también tenemos que tratar de, al margen de poder afrontar esas emociones y reflexionar y ser conscientes de que las tenemos y por qué las tenemos, es bueno en el medio también, dentro de lo que se pueda, afianzar los vínculos, no aislarnos. ¿Sí? Muchas personas se quedaron solitas quizás y se aislaron y ya no tuvieron más contacto. Y esto, más allá de las complicaciones que pueda generar esta nueva conexión con lo virtual y demás, no deja de ser saludable de alguna manera porque nos revincula y desde otro lugar. Pero es bueno poder mantener esos vínculos por medio de las redes sociales, por medio de estos medios audiovisuales. Tratar de afianzar esos vínculos. Bueno, en fin, si se tiene hijos, ayudarlos en sus rutinas. Acá estamos hablando de cosas generales, ¿no? No de casos particulares. Cada persona debe también tener su propia realidad y, bueno,
es caso por caso en ese sentido, si la persona tiene dudas y quiere hacer una consulta también lo puede recurrir. Pero esto es más a nivel general. Y bueno, no olvidarnos también de la importancia de la actividad física, ¿no? De la alimentación saludable, porque son factores que van a o aumentar las molestias, las dolencias, o a minimizarlas. Si no generamos algo de actividad física, y nuestras hormonas, la serotonina va a bajar, ¿sí? La idea es que las podamos aumentar. La serotonina es la hormona encargada del estado de ánimo, entonces es muy bueno poder generar algo de actividad física, comer saludable, ¿sí? Ver la posibilidad de ayudar a alguien, buscar elementos, herramientas que nos permitan a nosotros sentir los beneficios de eso, ¿no? Tal cual, sí, y ser agradecidos como una emoción positiva dentro de lo que se puede, dentro de lo que tengo, ¿no? De los detalles, de poder disfrutar de esos detalles, de tener la ducha calentita, que no es poca cosa, en momentos de invierno, bueno, ahora no. Hoy calentita dije porque hoy tuve frío, pero en realidad, no, calentita ahora no, un poquito más frío. Pero poder disfrutar de esos detalles que pero todavía se tenemos, entiende, ¿no? Disfrutar de los pequeños detalles a diario, de tener un plato de comida, de tener una familia, de respirar, de despertarnos hoy. Exactamente. Que son cosas que por ahí las damos por sentado como que ya están, ¿no? Y no nos detenemos a pensar en eso que tenemos, que si no lo tenemos estaríamos muy mal. Tal cual, sí. Y serían pérdidas, ¿no? Bueno, Lauri, un poco eso es lo que quería compartirles. Un poco de todo. Un poco de todo siempre viene bien, nos ayuda para repensar, para repensarnos, para pensar en positivo, para mirar el lado bueno que tiene esta vida y también para apoyarnos en Dios, ¿por qué no? Porque le estamos echando la culpa a la pandemia, pero de nosotros también depende muchísimo nuestra forma de ver positivo, nuestra espiritualidad, podemos dedicar eso positivo a leer un libro, a dedicarle el tiempo que antes por ahí no lo teníamos. Exactamente. Acá algunos puntitos había puesto en su momento en un PowerPoint que había hecho, esto de jugar, ¿no? Jugar, cantar, meditar, ¿no? Estas cositas. ¿A cuántos vimos transformados en chef en esta pandemia? Creo que todos nos pusimos a hacer alguna masa distinta de las que por ahí hacíamos, ¿no? Algunos nos pusimos en modo chef. Pero bueno, son cosas dentro de lo malo que puede haber, son cosas lindas que podemos gestionar, hacer, y bueno, limpiar, ordenar, regalar ropa que quizás no usemos más, llevar ayuda a otras personas, son cosas que a uno le van a traer beneficio. Y si me permitís, Lauri, comparto 2 versículos que son muy lindos en relación a la ansiedad y a los problemas. En Salmos 46:1, ¿sí? Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Un poco se conecta con el principio cuando Cristo en la Biblia nos dice, o sea, seamos valientes, afrontemos, yo lo pude hacer, y al mismo tiempo nos dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Podemos recurrir a Él, y dentro de esas 4 áreas que nos componen, está la espiritualidad, tratar de que no decaiga, ¿no? Y tratar de levantarla para que eso alivie todo el resto. Y el Salmo Mateo 6:34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal, ¿no? Hay cosas que todavía no nos pasaron, y quizás ni nos pasen. Claro. Tratemos de no preocuparnos por eso que todavía no apareció. Todavía no vino. Todavía no llegó. Bueno. Así que, bueno, Meli, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tus tips especiales para esta cuarentena, por tus consejos en especial desde tu área, desde allá de la psicología, y también gracias por ese apoyo espiritual, esos versículos que pudiste contarnos y que nosotros pudimos recordar para ponernos a pensar
de qué manera Dios en cada momento nos sostiene su mano y nos da un poco de paz. Así que muchas gracias también a los que estuvieron escuchando, a los que estuvieron prestando atención a este tema. Gracias por acompañarnos y entonces los esperamos en el próximo episodio, en la próxima serie de esta serie de Hogar, Familia y Salud.